Continuamos hoy en nuestra charla de conversaciones sobre el balance del sexenio, un poco menos, igual no se alcanzaron plenamente los 6 años, 2018-2024, del presidente compañero Andrés Manuel López Obrador. Hoy, para completar este balance, queremos hablar de los retos que siguen luego de que ha concluido este sexenio, los desafíos que estará enfrentando la próxima presidenta y en paralelo pues estaríamos hablando también entonces de las tareas que pensamos son las más convenientes. Entonces vamos a empezar esta sesión. Estará iniciando hasta por 3 minutos el compañero Fernando Aguilar. Adelante, Fer. Pues yo pienso que hacer un balance de los pendientes de la 4T implica a partir de un supuesto. Tuvimos más de 30 años de un modelo económico que modificó muchas cosas en este país, la mayor parte de esas para perjuicio de las grandes mayorías. En ese sentido, a mí me parece que cualquier balance que uno haga en donde quiera enunciar pendientes, tendría que ser un balance moderado, asumiendo que esos cambios que ocurrieron para mal en el país a lo largo de estos 30 años no necesariamente se pueden revertir en 6 años. Yo creo que eso es importante porque de repente también pareciera desde la oposición que se le exigen cosas al gobierno que literalmente en los 6 años no habrían podido cambiarse. Solo quería hacer esa anotación de principio. Ya entrando al tema, yo identifico, creo que tres cosas que el gobierno del presidente que hoy precisamente está por culminar su mandato dejaría pendientes. La primera de ellas tiene que ver con una necesaria reforma fiscal. Entiendo que Andrés Manuel desde su campaña por la presidencia dijo que no era necesaria una reforma fiscal, que el mayor problema del país estaba concentrado en la corrupción y que atendiendo la corrupción habría recursos. A mí me parece que sigue teniendo la razón en ese argumento 6 años después el presidente, pero también me parece que es necesario que nos repensemos como país en términos de cómo estamos repartiendo la riqueza. Y esa repartición de la riqueza necesariamente pasa porque los que más dinero tienen, los más ricos, aporten más. Es significativo la confrontación que un dueño de una televisora, concretamente Salinas Pliego, tuvo a lo largo de prácticamente la segunda mitad del sexenio con este gobierno, precisamente por el asunto de los impuestos. Alguien decía por ahí que el día en que nos convenzan que cobrar impuestos es robarnos, en ese momento la narrativa de la igualdad ha sido derrotada. Entonces, lo dejo ahí en un primer momento, ahora regresaré a ello. Insisto, es necesaria, creo yo, una reforma fiscal donde quienes paguen, quienes ganen más, paguen más. Y voy terminando. El segundo pendiente me parece que deja este gobierno tiene que ver con una reforma necesaria de las fiscalías. No me voy a detener en el actuar del fiscal Manero, que es en realidad deprimente si uno hace una evaluación, pero pondría el punto de discusión en un elemento. Esa reforma que llevó a las autonomías de las fiscalías en realidad está operando, está funcionando, está alcanzando los objetivos. Tengo la impresión de que la propuesta de hacerlas autónomas respondió más a un periodo de la historia en donde teníamos gobiernos que abusaban del poder. Yo creo que habría que rediscutir ese asunto. Y tercero, termino ahí, me parece que es necesaria también un conjunto de reformas que contengan más la avidez de ganancias del empresariado. Pongo tan solo dos ejemplos, las minerías, las mineras y los bancos. Estos dos elementos de la economía en términos de la empresa privada han sido de los que más ganancias han tenido en este país y creo que ha llegado la hora en que repensemos. Terminaría diciendo
que el poder con el que llega la presidenta Sheinbaum me parece que le daría la legitimidad para entrarle a este tipo de cosas. Regresaré a estos temas en mi siguiente intervención. A mí me gustaría primero mencionar que López Obrador estuvo en un sexenio en el que vimos muchos cambios en todas las políticas públicas y él resolvió sobre la marcha muchos problemas que se fueron presentando que por sí solos hubieran acabado con un gobierno progresista. Por ejemplo, apenas había iniciado su gobierno y llega la pandemia y se cae la economía y fue capaz de sacar adelante el problema sin contratar deuda y dándole atención médica, aún con el sistema de salud en ruinas como estaba, pero yo pienso que el hecho de poder conseguir vacunas gratis oportunamente, porque fue el primer país que empezó a vacunar, para toda la población, fue un gran logro, ¿no? Si la pandemia nos hubiera encontrado, en gobiernos neoliberales, las cosas hubieran sido terribles, ¿no? Bueno, lo demás que quiero hablar es sobre la cuestión internacional. O sea, López Obrador sembró un precedente de autonomía y de independencia ante los Estados Unidos. A pesar de que desde el principio hubo presiones, bueno, desde antes que él tomara posesión en relación a cuando se firma el Telecán, bueno, el Tratado de Libre Comercio, y querían ellos que se comprometiera la cuestión energética y desde allí tuvo que empezar a defender el patrimonio nacional de los Estados Unidos. Así se la pasó todo el sexenio y tuvo grandes logros en ese sentido. Afirmó la autonomía del país. Y en lo internacional, el otro ejemplo es Latinoamérica, ¿no? Que ahorita México tiene un papel importante como un faro o un ejemplo a nivel regional. Entonces, los retos serían seguir eh, afianzando la independencia de México ante Estados Unidos en todos los temas y apoyar a la izquierda progresista en Latinoamérica, porque solamente de esa manera se podrá continuar con el, el avance de la política popular en Latinoamérica, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser una isla, necesitamos que lo que está pasando aquí pueda pasar en otros lados y podemos ayudar por lo menos con el ejemplo. Una de las cuestiones principales que yo veo que ha tenido un efecto a nivel internacional es la política de comunicación. Por ejemplo, las mañaneras. Las mañaneras, creo que es un ejemplo que se va a popularizar en todos los gobiernos que lleguen progresistas que lleguen en las elecciones siguientes. Entonces, por lo pronto, ya nada más quisiera comentar que en cuestión de la política con los Estados Unidos tenemos un grave problema que tiene que ver con la migración. Entonces, allí tenemos que seguir insistiendo en regularizar a los compatriotas que viven y trabajan en Estados Unidos y también en que el trato hacia México como país de paso para los migrantes que vienen de Latinoamérica y el Caribe, no sea un trato en donde nos estén presionando para que México lleve a cabo las políticas que convienen a los Estados Unidos, ¿no? Sino que tengamos la libertad de encontrar las políticas adecuadas para apoyar a las personas que pasan por nuestro país, respetando sus derechos humanos y tratar de no convertirnos en instrumentos de los gringos, ¿no?
Yo creo que a la autonomía allí es muy importante. Hay que tomar en cuenta que también la política de abrazos no balazos reorientó el esquema de la gobernanza en ese ámbito. De pasar de una guerra, pasamos a una diferente estrategia, la cual me parece que en ciertos grados y en ciertas condiciones manifestó resultados que orientaban a mejores condiciones para la población. Sin duda, la población en este sexenio probablemente se sintió más segura que en los sexenios de Felipe Calderón o de Peña Nieto. Pero hay que tomar en cuenta que todavía es un tema que hay que abordar y que hay que seguir uh, impactando en él desde otras muchas aristas, como es impulsar los temas de la cultura, de la educación. Pienso que también durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tema del medio ambiente fue tachado como de retrógrada, de no apoyar las energías verdes, las energías renovables y seguir atrapado en la etapa de los combustibles fósiles, depredar bajo algunos argumentos la selva en apoyo a la construcción del Tren Maya. Pero me parece que en este segundo piso de la 4T, en donde la doctora Claudia Sheinbaum tiene un amplio conocimiento en los temas ambientales, se tendrá que profundizar sobre los permisos, no nada más a la minería, sino a muchísimas otras industrias, para poder tener un mejor control de la explotación de los medios. Pues hay muchas cuestiones que ya dejó encaminadas López Obrador, pero que si no se operativizan de la mejor manera, puede ser que se queden en buenas intenciones. Y en ese sentido yo me quiero referir a varias cosas. Por ejemplo, ya se aprobó la reforma judicial. Bueno, ahora tenemos que garantizar que se haga una realidad, que se realicen las elecciones, que se hagan las leyes secundarias, etcétera, ¿no? Que empiece a funcionar ya el Poder Judicial como un poder al servicio del pueblo y deje de ser rehén de los intereses de la oligarquía. Eso sería una. Otras cuestiones que ya están encaminadas y que incluso ya hay acuerdos del Congreso cuando se están votando las iniciativas de Plan C, tiene que ver con, por ejemplo, seguir avanzando en el control, en el combate a la pobreza y la desigualdad. Esta cuestión de que sigamos rescatando, rescatando de la pobreza a muchos millones que todavía están en pobreza en nuestro país. Eso es muy importante. Seguir combatiendo a la corrupción en todos los niveles, lograr la autosuficiencia en gasolinas y en alimentos, sostener la prohibición del maíz transgénico y de los vapeadores, que también es otra cuestión que no se ha podido operativizar, pero que yo creo que tiene que seguirse insistiendo para que sea una realidad. Terminar de rescatar los ahorros de los trabajadores. Esto implica no solamente el hecho de que las Afores paguen más comisiones, etcétera, sino regresar al sistema de pensiones solidario, que implicaría desaparecer las Afores, ¿no? Que el Banco del Bienestar funcione al 100% y las nóminas federales y todo el presupuesto se canalice por este banco, porque va a ser la única manera para combatir los abusos de la banca internacional. Eso es muy importante. Y otra cuestión que está pendiente es el problema de la minería, ¿no? La minería a cielo abierto que contamina agua, tierra, etcétera, pero también que ocupa tierras que son propiedad de pueblos indígenas y que aunque se haya hecho una reforma para restituirle sus derechos o a los pueblos indígenas, pues uno de los derechos fundamentales es el territorio y su territorio está ocupado por mineras canadienses principalmente, pero también de otros gobiernos extranjeros. Entonces necesitamos una segunda independencia, rescatar la tierra de todas esas
mineras que vienen, se llevan y no dejan nada, ni al desarrollo, ni siquiera en impuestos se pagan lo que deben de pagar. Esto conlleva también rescatar el agua de manos de las refresqueras y de industrias contaminantes y privilegiar el agua para consumo humano y para la producción de alimentos, que eso es lo principal. Pienso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desarrolló una estrategia no de corte laboral como la de Peña Nieto, sino inclusive hubo una reforma a la reforma educativa de Peña Nieto para anular las condiciones de esa reforma de corte neoliberal. Pero me parece que un gran pendiente está en el proceso de educación básica. Eh, o no puede ser que un chico o una chica pueda llegar a tercero de secundaria sin la aritmética básica o sin los conocimientos de lectoescritura que se requiere tanto a nivel primaria como a nivel secundaria. Y es un tema que sucede en la parte de educación básica en este país, ¿no? Pareciera que el pasar de grado continuamente es como garantizar un piso mínimo de educación, cuando pienso que eso, más que ayudar, es un retroceso, porque hay un concepto que se llama los funcionales, ¿no? O sea, gente que puede tener un certificado de secundaria, pero que literalmente no sabe leer, no tiene los conocimientos básicos de ortografía y ni la aritmética básica, que es la suma, la resta, la división y la multiplicación. Entonces, pienso que en el segundo nivel de consolidación de la 4T, el tema de educación debe ser uno de los primordiales, porque bueno, claro, hay que destacar que son muy pocos 6 años para abordar todos estos temas, pero sí está pendiente el de una reforma educativa, pero no de corte laboral. Yo pienso que también hay que reivindicar el tema de los derechos laborales de los profesores y profesoras de este país, pero asimismo también del nivel educativo, o sea, cómo están llegando las y los jóvenes de este país a tercero de secundaria y cuál es el conocimiento o cuáles son las herramientas académicas con las cuales estas personas llegan al nivel medio superior. Me gustaría dejar ahí 3 datos en cada uno de los temas, ¿no? Miren, en el asunto de la necesaria reforma fiscal que yo planteo, habría que tener en cuenta que en este país, quien gana más, paga más, pero según algunos estudios, esta idea solo opera hasta las clases medias altas. El 10% de la población más rica en este país paga en términos proporcionales mucho menos que la clase media. A mí me parece que eso es insostenible si lo que queremos es distribuir de mejor manera la riqueza de este país. Otro dato, en términos de la evasión de impuestos, las grandes empresas en términos proporcionales evaden mucha más cantidad de recursos que las pequeñas empresas o los trabajadores a través de su ISR. Yo creo que eso nos da una pista de por dónde tendría que entrarle el gobierno. Pienso también en lo otro que les planteaba de las reformas a las fiscalías, ¿no? Es sabido el desempeño, ya no quiero insistir en el pobre desempeño de este fiscal, pero yo creo que datos importantes, ¿no? De cada 100 delitos en este país, apenas 6 se denuncian y de cada 4 que se denuncian, apenas 1.5 en términos proporcionales son resueltos, es decir, la impunidad campea en este país. Ya me parece que este gobierno ha anunciado la necesaria ruta de reforma a las fiscalías. A mí me parece que es un buen inicio que lo hayan ya propuesto. Yo lo escuché por lo menos en voz del senador Noroña. Pero me parece que esa reforma, yo insisto, tendría que ir de la mano de la salida de este señor que solo utilizó el puesto para atender asuntos personales, para atacar a familiares y que en realidad nunca se presentó
por lo menos a una reunión de trabajo con el gobierno saliente. Yo creo que esa fiscalía está necesariamente condenada o tendría que estar condenada a desaparecer. Y quiero insistir en esta discusión sobre la independencia de las propias fiscalías. Ya más de un estudio ha sostenido que las expectativas que se tenían de esa independencia no se han cumplido. Entonces, yo creo que valdría la pena volver a reflexionar si tendrían que regresar al Poder Ejecutivo con todos los controles que sean necesarios. Y termino nada más con un dato sobre el asunto de la minería. Revisaba aquí rápidamente en la jornada del total de la riqueza que extraen las grandes mineras, ya lo dijo la compañera, fundamentalmente canadienses, todavía hasta el 2018 extraían, de la cantidad total de riqueza que extraían, solo aportaban el 20% en pago de impuestos. Pero del 2018 para acá esa cantidad cayó hasta el 10%. No es posible que estas empresas transnacionales estén permanentemente saqueando la riqueza sin que aporten una cantidad significativa para el reparto del pastel, pues, ¿no? Lo dejaría hasta ahí nada más, gracias.